a la tierra. Muy buena, Pepitos, ¿cómo están todos? Comenzando una función más acá en el hermoso y querido planeta, Pepe, que nos subimos a tiempo, casi se nos pasa el tren. Igualmente todavía quedan unos, 20 minutos para que comience la sesión de Nueva York, así que estamos ahí esperando. Hoy comenzamos un poquito más tarde, igualmente recuerden que hay que ajustar los relojes ya hace un par de semanitas atrás por cambio de temporada, como quien dice. Las sesiones, sobre todo que opera la sesión de Nueva York y está en horarios como los nuestros, GMT-3, tenemos que esperar una horita más, ¿sí? Para que abra la sesión. Anteriormente era a las 9, ahora pasa a las 10 de la mañana para que comience la sesión de Nueva York. Y obviamente los que operamos Londres también tenemos que ajustarnos a los horarios. Así que la idea es estar un rato con ustedes. Hoy vamos a estar un rato chiquito, pasándola bien, escuchando música y bueno, viendo un par de bots que están funcionando. Vemos si vemos alguna operación también para meternos de forma manual y veremos también un poquito lo que es las cripto. Vieron lo que es Bitcoin, el rompimiento de lo que estábamos esperando ya hace un tiempito. Falta muy poquito para que llegue a los 100k. Igualmente lo que son las altcoins están reventando, y obviamente lo que se espera un par de meses para que se aproveche, se pueda sacar juguito y puedan disfrutar lo que estaban holteando hace un par de meses, años atrás, que se puedan pagar a sí mismos, y obviamente que diversifiquen, pero ojo al piojo, gente, que el altcoin no dura para siempre, ¿sí? Así que pagate, genio, y bueno, a disfrutar un poquito. Acá de fondo estamos viendo un poquito lo que es, ahí estamos, ¿sí? Observando un poquito lo que son un poco de los videos que vengo compartiendo hace unas semanitas atrás. El último que estuvimos haciendo fue el del conejo, ¿sí? Y después, obviamente, el último fin de semana donde estuvimos en vivo, el bot de el cangurito, ¿sí? Vamos a ver si también lo ponemos esta semana. Pero estoy trabajando duro y puro sobre un gatito negro que se viene también. Ya vamos a ver de qué trata, dónde vamos a ver y analizar, ¿sí? Según las fuerzas de las moneditas, el par que nos conviene para meter en ese bote, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar viendo en un ratito un poco las proyecciones también de Bitcoin. Y bueno, ahí vamos para después pasar a lo que hacemos todos los días, las divisas y los índices, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Escucha. Tomate un mate, vamos. De hoy. Bien, ahí estamos, cargando acá un poquito. Fíjense cómo ha caído la amiga, Bitcoin tuvo 99 y moneditas, casi llegando a los 100k, que es lo que estábamos esperando. Recuerden, hace un par de meses atrás, ¿se acuerdan? El que está hace unos meses con nosotros, lo que veníamos diciendo, esto en cualquier momento llega a los 100. Habrán dicho, este está loco, porque estábamos en 40, ¿se acuerdan? Hace 3 meses, 4 atrás, donde la idea era que reviente los 100, y ahí estamos, ¿sí? ¿Para cuándo? Y estuvimos ahí a punto, entre octubre, noviembre, diciembre, ya estamos muy cerquita. Vamos a ver qué pasa. Seguramente con la ayudita de las elecciones de Trump, esto dio una mano, sobre todo para XRP, que subidita que tuvo el amigo. Y bueno, así las altcoins, jugando mientras Bitcoin descansa, los demás van comprando, se pasan para las altcoins, y así obviamente se va moviendo el mercado. Así que bueno, hoy 1.79 la caídita de Bitcoin, 95. Ayer estuvo por encima. Ahora vamos a estar viendo lo que aconteció entre el sábado y el domingo. Y bueno, ahí vamos a la gráfica. Fíjense en el planeta cómo van los amigos, la volatilidad de las ballenas, de las wallets y de los pepes comunes comprando y vendiendo, Escucha, ¿te gusta la musiquita? Vamos a ver un poco de proyecciones mientras. Escucha. Bien, ahí está, un poquito de Spinetta parece esto, la letra. Bien, vamos a ver las burbujitas un poquito. Acá vamos a ver, miren la semana. Verde
primaveral, ¿no? Hermoso, sobre todo algunas que están por encima del resto, que hicieron la diferencia, acompañadas, por ejemplo, miren lo que es lo que le decía XRP, si vamos, no sé, a meses de julio, fíjate que estaba a 40, 50 centavos, subió 2.48 ahora, vamos a ver la gráfica de este animal, lo que hizo, miren, fíjense acá un segundo, lo que hizo XRP en velas diarias, miren lo que es esto, miren, mirá lo que es esto. Mira esto, negro. Y esto no es hace un par de meses, ¿eh? Esto fue ahora, ¿eh? Mira, entre el 7 de noviembre, acá, ahí, después de este hermoso chorizo de consolidaciones que encontramos a la izquierda, ahí revienta. Miren lo que es esto. ¿Te imaginas que compró acá? ¿No? Qué bonito, ¿no? Fíjate que de cero, más o menos acá, a ver esta zonita, tenemos... A ver ahí. Más o menos tenemos 0.63, rompiendo los 0.63. Si estuviste holdeando de hace un par de meses atrás, fíjate que llegó a estar acá, ¿no? En abril, llegó a estar prácticamente en casi los $2, ¿sí? Mirá lo que tuviste que esperar, ¿no? Obviamente, como digo siempre, si vas haciendo scalping, ¿no? Comprar, vender, comprar, ¿no? Podés jugar un poquito al scalping, y si holdeas, ¿no? Obviamente, acordate que el holdeo no es para siempre, hay que aprovechar estos movimientos de Bitcoin cuando descansa, la dominancia también de Bitcoin, hay que ir viendo cuando se descansa, los pepes pasan a comprar altcoins, ¿sí? En este caso, fíjense en XRP, ¿sí? Ayudado de lo que tiene que ver con un poquito de Trump, un poquito de todo, ¿sí? Y los memes también, hay que aprovechar eso, gente. Miren lo que es la subidita, qué bonita subidita, velas diarias, ¿sí? Así que bueno, ahí está, ¿no? Algunas que sobresalen. Obviamente, si nos vamos a ver algún meme, mira esto, por ejemplo, a ver si encontramos alguno. A ver, ya vamos a encontrar alguno que sobresalga del resto de las top 100, ¿eh? Ya, qué bonito, ¿eh? Mirá Pepito, hablando de Pepito, ¿no? Qué hermoso la subida que tuvo en el año, 1579%, y todavía le queda, ¿eh? La que vemos ahí quizá pegue una subidita estas últimas semanitas que quedan del año. Aguarda con Shiba, gente, ¿eh? Shiba tiene muchos ceros después de la coma, ¿sí? Un solito que se coma te podés hacer la diferencia ahí, ¿sí? No te digo que te pongas todo, pero anda diversificando con lo que vas sacando en Forex, genio, haceme caso, ¿eh? Bien, me voy a ir a ver si encontramos acá en la top, a ver acá, 100, 200. Mira lo que es esto, qué bonito, cómo se mueven estas pequeñas ondas de Elliott representadas en forma de pelotita, ¿no? A ver si encontramos la ardillita que tuiteó Elon Musk por acá, a ver si la vemos. A ver acá. Qué hermoso esto, che. 1567%, qué locura. Mirá, a ver, Floki 518 en el año. Fíjense los memes, gente. 755, Bond. Brent 135, imagínate hacerte el doble, ¿no? Mira el Litecoin ahí también, 66%. Empiezan a moverse también Solana, impresionante también, sí, obviamente te comes los retrocesos, pero son proyectos como Solana muy buenos que vos sabés que con el tiempo, ¿no? Tienen un futuro, seguramente. Acá está Solana, ¿verdad? Qué bonita esta, me encanta Solanita, también me gusta mucho, no importa acá que haya caído un 10%, son muy buenos proyectos, rango número 5, ¿sí? No es porque tenga, sino porque me gusta, ¿sí? Me gusta el proyecto. Bien, gente, nos vamos a ver un poquito Bitcoin, ¿sí? Fíjate lo que hizo Bitcoin en todos estos días que estuvimos ausentes y en los días que hemos estado también, ¿no? Consolidaciones, subidas, caídas. Mire, vamos a ajustar un poquito. Fíjense, la caravana de animalitos ayudando al bull run, ¿no? No, a la subida impresionante que tuvo en estas últimas semanitas Bitcoin, ¿no? Velas diarias con impulsos, retrocesos. Recuerden que esto, gente, si nos vamos para las semanas de... ¿Se acuerdan acá, por acá? Cuando estaba en los 40... Acá, a ver. Parece que estamos en la... A ver, ahí está. Sí, está bien, ahí, acá. Me estaba yendo para el 20... Vamos a meternos acá.
Acá me gusta más, 50 acá. Ya me había ido para el 2017 cuando salió el amigo prácticamente. Ahí está, 2024, julio, por acá. ¿Se acuerdan que andábamos? Llegó a tener picos de 50. Bueno, mirá, fíjate la subidita que tuvo, ¿sí? Para el que le gusta, ¿no? Algo obviamente que con el tiempo calculo que va a ser el oro, ¿no? El oro digital. Ahí está el amigo, ¿sí? Fíjate que le habíamos puesto una manito acá. A ver, vamos a juntar, vamos a ver. Esto no se ve bien. Estos son los 100 por acá, ¿sí? Está muy cerquita. Le queda muy poquito. Ve acá, mirá. Muy poquito para que toque los 100, consolidación, impulsos, retrocesos, y bueno, ya estamos a punto de reventar ese máximo que generó el último ATH acá, el más alto de todos. Por ahora está ahí, ¿sí? 99,821 periódico puro, 66, ¿no? Así que bueno, estamos a pasito, estamos en retroceso en este momento. Está bien, es saludable. Los amiguitos, mira, vamos a ponerle ahí un Rex, ¿sí? Por ahí. Vamos a meternos dentro de esta velita, Velas de H1. Estamos allá arriba, ¿sí? En una zona de resistencia muy interesante para romper con este alto que está acá. Vamos a marcarlo. En cualquier momento lo va a reventar, ¿sí? Que el sol, ahí está, bien, muy poquito. Vamos a ajustar esta zona que hemos marcado anteriormente en ese bajito. Ahí estamos, ¿sí? Con el amiguito que puede esperar acá en esta zonita por si se le acerca el precio. Estamos muy cerquita, vamos a ponerlo ahí para que lo toque cuanto mucho. Obviamente tiene que haber algún retroceso. Fíjate lo que es XRP, ¿no? La subida que tuvo te da un poquito de miedo comparada allá arriba, pero después de un retroceso podés ir haciendo algún promedio, ¿no? Lo mismo con Bitcoin. Recuerden, el que vino haciendo promedios con Bitcoin seguramente está en ganancias. Y bueno, y si estás holdeando Bitcoin, te felicito, bienvenido sea, serás uno de los futuros ricos del planeta, ¿ven? Así que bueno, gente, ahí está. Obviamente 0,1 no, pero por lo menos no, que no tenga comas, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. En este momento está llegando a un fractal acá a la izquierda, Bitcoin en H1. Podemos marcarlo y podemos ir a temporalidades más rapiditas como M5, M15, M1, para ir viendo si puede llegar a generar un fractal nuevo para formar acá un hermoso dibujito donde genere un retroceso y pueda venir a visitar al Rex acá, ¿sí? Nos vamos a meter dentro de la velita de 30 minutos. Hoy me parece que no hay alto impacto. 15 minutos, vamos a 15 rapidito, si no vamos al índice del dólar. Hoy ya prácticamente faltan 7 minutos para que comience la sesión de Nueva York, Escucha. Bien, consolidación en este momento, acá en esta pequeña zona, descansando el amigo. Estamos dentro de la sesión de Londres, solamente acompañados con Londres, a pasitos de Nueva York, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, sí, más o menos 30 minutitos de consolidación. El precio va a romper la zona del fractal anterior que está hacia la izquierda. Sí, que estábamos marcando acá, esta zonita de acá. Vamos a ver si se apoya, si lo rompe, si lo usa de una zona de apoyo para después caer más fuerte, o si ya esa zona es la última para ir hacia el alza. Yo creo que va a seguir cayendo un poquito más. Vamos a ver qué pasa con la sesión de Nueva York, ¿sí? Bien, un minuto, a ver. Bien, ahí van los amigos, ¿sí? Definitivamente van a venir a visitar esta zona, ya están a pasitos muy cerquita, así que bueno, veremos cuando rompa si se queda generando alguna otra pequeña consolidación dentro de esa zona de soporte, o si viene, como les decía, a visitar lo que sería los bajos anteriores, ¿sí? Que habíamos marcado en velas diarias. Así que bueno, por ahora bajista Bitcoin, pero saludable, ya está prácticamente por romper los altos. Espero que para diciembre estemos en los 110. Vamos a ver si llegamos a los 105, aunque sea, con que rompamos los 100, estemos dentro de, por encima de los 100, bienvenido sea. Llegamos a los objetivos de lo que habíamos hablado anteriormente, donde habíamos proyectado semanas anteriores, meses anteriores, y bueno, ¿no? Muchos decían que era imposible. Ahí está el amigo, ¿sí? En un par de meses llegó prácticamente a los 100, ¿sí? Y todavía no terminó diciembre, recién comienza, bien. Ya lo de 20 de diciembre estaba en 40 de vuelta. Bueno, ojalá que no lo sabemos. Bien. Escucha.
Bien, gente, me voy a ir al índice del dólar y voy a ver si hay algún pepito que se haya sumado. No aviso nada, yo, gente, vieron cómo soy, ¿no? Yo me sumo al vivo cuando puedo, después de operar en vivo. Tengo que llenar la heladera de mi casa, si no me rajan, ¿no? Y una vez que la lleno, la heladera, que digo, bueno, ya compré 1 kilo de hoja común, con esto me alcanza por un sachet de leche, bueno, comienzo con ustedes, ¿sí? Obviamente que al haber cambiado un poquito el horario, se me complica a mí en lo personal para hacer el streaming, pero trato de estar un poco con ustedes, ¿sí? Pero bueno, sí, calculo que en marzo, abril del año que viene vamos a estar bien de vuelta, ¿eh? No, ahí estamos bien, vamos muy bien, gente, ¿eh? Me voy a ir al índice. Suavemente, a ver qué pasa con la velita diaria de hoy. Bueno, ahí está la amiga, ¿eh? Velas diarias de hoy, mira vos, vamos a bajar a ver un poquito el pasado para, ¿no? Son velas de un día cada una, fíjense la consolidación que viene ya hace un par de meses y llegamos a una zona de resistencia, que esta zonita vamos a borrar todo acá para que se vea limpio, total los dibujitos los hacemos. Calculo que acá un par de meses vamos a estar de vuelta con Picassos de fondo. Así que bueno, acá estamos. Impulsos, retrocesos, zona de resistencia, un par de velas que revientan. El fractal que está acá bajista se queda. Fíjense cómo quiere buscar un pullback, pero quizás no sea un pullback, sino sea el segundo hombro del primer hombro que está acá. La cabecita, para el que le gusta el dibujo chartista, puede ser que sea eso, para después venir a, ¿no?, al piso acá subsiguiente de acá abajo, ¿sí? Por ahora está generando una vela alcista diaria interesante del lunes. Fíjense que vela elefante muy bonita, ¿sí? Recuerden que esta velita que está acá no es la del domingo, es la velita del viernes, ¿sí? El índice, como los mercados tradicionales que operamos nosotros, de lunes a viernes, todos los días hábiles, ¿sí? Las cripto todos los días, sábado y domingo también. Bueno, a ver esta vela alcista interesante, nos metemos dentro de las velitas de 1 hora. Hay un par de ideas muy interesantes, pero vamos a ver si las hacemos a partir de diciembre o de los próximos meses, ¿sí? Así que si te gusta, sumate, ¿sí? Para no llegar tarde a la caravana. Bien, haceme caso, sumate a las plataformas, participen entre ustedes, gente. Yo muchas veces no puedo, estoy haciendo otras cositas, pero igualmente me meto cada tanto, ¿no? Un año y medio me voy metiendo. Bien, gente, pero la idea es que aprendan algunas técnicas muy interesantes, gente, ¿sí? De acá del planeta Pepe. ¿Para qué? Para las cripto, para los índices, para el oro, para Forex, para lo que quieran operar. Si querés operar el peso de tu país, lo operás también, ¿eh? Lo importante es tratar de gestionar y, bueno, como digo siempre, si se cruza una media móvil y a vos te sirve, bienvenido sea. Si encontraste un order block y a vos te sirve, bienvenido sea. Si te encontraste un imbalance, si encontraste un fractal y a vos te sirve, bienvenido. El problema es cuando se te pone en contra, tenés el stop loss o alguna técnica o gestión para poder salir en positivo o perder lo menos posible. Lo importante es tratar de estar lo menos posible en el mercado, ¿no? Que tengas tiempo libre. Pero muchas veces el tiempo, lo que vos estás metido dentro, es aprendizaje, ¿sí? Así que bienvenido sea si lo estás llevando de la mano con el planeta Pepe, ¿sí? Que está bárbaro para que vayan aprendiendo algunas cositas que seguramente van a ser con el tiempo herramientas para que vos puedas ser rentable y defenderte en el mercado, que no es tan fácil como se ve, ¿eh? Bien, 1 horita, impulsos, retrocesos, por encima, siempre rompiendo altos. En esta velita de hoy comenzó con un gap interesante, hizo retrocesos, rompe, consolida acá al final, está haciendo una pequeña ampliación del precio en velas de, fíjense, de 1 hora. Ahí marcamos los altos, marcamos los bajos. ¿Para qué te sirve esto? Para decir que estudiaste, nada más, que te leíste un libro, ¿sí? Pero bueno, ahí está, eso es una ampliación del precio y ahí va el precio con dirección a, ya está dentro del fractal anterior, que sería esta resistencia de acá, y la está rompiendo, ¿sí? Vamos a ver si esta velita, cuando vas a velas chiquitas, ya al ser pullback. ¿Por qué pullback? Porque esa mecha que estamos viendo ahí arriba, miren, acá les marco,
¿sí? Esta mechita de acá, de esta vela de 1 hora, son velas que si vamos a 5 minutos fueron altos, velas que hicieron altos, un retroceso, y seguramente esto puede ser un pullback para después ir hacia arriba o venir a visitar por lo menos la mitad de esta velita que está acá, ¿sí? Vamos a ver velas de 5 para que vean el pullback que les digo, 5 minutos. Bien, tampoco es la gran cosa. Vamos a verla de 1 segundo, decía el amigo. Ahí está, ven, mínimamente. Si el precio ahora, en un ratito, ¿no? Sin romper obviamente la vela anterior que generó en H1, se apoya más o menos en esta zonita, ven que sube, se devuelve, y la idea es que acá juegue y se vaya para arriba. Pero también puede venir a visitar la mitad de la vela de H1, que suele ser una zona de soporte psicológico para muchos para operar compras ahí, ¿sí? En el caso de que viene tipo pullback como estamos viendo ahora, ¿bien? Y si no, esta zona que les digo acá también puede ser una zona de apoyo para venir a romper esta resistencia que generó acá, ¿sí? Bien, gente, ahí estamos, ¿sí? Índice hoy alcista, hoy, ¿sí? Veremos mañana. Recuerden que velas anteriores vienen más bajitas que alcistas, ¿sí? Está recuperando lo que cayó la semana anterior, ¿bien? ¿Qué horas son? Bien, ya estamos dentro. 1 minuto de la sesión de Nueva York, gente, ¿eh? Ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, así que vamos a ir al MT4. Ahí les voy a mostrar seguramente algún bot que estoy... la idea era mostrárselo después de hacer el video, pero me adelanté, ¿sí? Así que bueno, le falta, todavía está medio rengo el robot, pero ahí lo tenemos para que pueda hacer profit, y a la vez, si... se termina la sesión, puede terminarlo o de forma manual o con algún BPS. En mi caso estoy utilizando un BPS que ya voy a hacer algún video para explicarles cómo funcionan, por si a alguno le interesa, ¿no? No son caros, son baratos, no son míos tampoco, ¿no? Te puede meter a cualquier BPS, pero como yo lo conozco, está bueno que el que no sabe aprenda también para poder alojar ahí, ¿sí? Estrategias con robots o con indicadores, ¿sí? Bien, gente, y si son económicos y andan bien, muchísimo mejor, ¿no? Bien, índice 1 minuto, siguiendo la tendencia alcista con un pequeño retroceso en este momento. Fíjense si borro los dibujitos, los Picasso de fondo, acá está, ¿no? Lo que estaba diciendo anteriormente, está haciendo un pequeño retroceso. Veremos qué pasa con el comienzo de la sesión de Nueva York. Me voy a descansar, voy a tomar un mate que me quedé sin agua en la boca, ¿no? Y no sé si acá tengo en el termo. Ustedes me ven acá hablando, hasta hace 2 horas que estoy operando, gente. Salí, por suerte pude salir ahí de vuelta con alguna técnica que me sacó del camino, y bueno, estoy con ustedes en vivo de vuelta acá, ¿eh? Por eso les digo, gente, las técnicas son lo más importante, la gestión y la técnica, el secreto del santo grial. Después el resto es todo bla 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 bla, ¿sí? No me digas que vos sabés que si acá hay un order block va a ir hacia abajo, no, puede ir hacia arriba también. Bueno, ¿qué haces si va para arriba? Te toca el stop loss o alguna técnica que podés ir haciendo. Esa es la idea, ¿sí? Bien, gente, me voy a el MT4, me dejo de hablar un rato. Toma. ¿Está lloviendo? No, estoy tomando mate, dice. Una tormenta, decía de fondo. Vamos. Con lo demás. Estoy más gordito, ¿viste? Vos sabés que le pregunté al... me fui a comer un asado el fin de semana, le pregunto al que estaba al asador, un gordo grandote, ¿viste? Le digo al asador, le digo, disculpa, le digo, ¿vos sabés si el chancho engorda? Yo porque le quería, ya me daba vergüenza, ¿viste? Le pedía plato y le pedía plato, y dame un pedacito de vaca y dame un pedacito de cordero, y después me da por pedirle el lechoncito, ¿viste? Le digo, ¿vos sabés si el lechón engorda? No sé si el lechón engorda, pero si vos seguís comiendo así, vos sos el que va a reventar, me dice, ¿viste? Bueno, le dije, entonces no quiero más, y no comí más, ¿viste? Me comí una patita nada más. Bien, me voy al MT4, basta. Si se corta la luz, nos vemos mañana, gente, ¿eh? El último vivo que tuvimos, si no mal recuerdo, se me cortó internet y ya está. Y después me pasó lo que me tenía que pasar, ¿no? Ya les voy a contar a los pepes, se van a morir de la risa. Se me desconfiguró todo. Todos los programitas que ustedes están viendo ahora, me desapareció todo. Dejó de andar todo. Así que cuando me dieron ganas, lo empecé a armar. Y acá estamos de vuelta, ¿sí? Con ustedes. Y algo todavía seguramente no está bien, ¿no? Actualizado, pero ya veremos qué fue. Si fue un virus o, no sé, algo fue, ¿eh? Bien, nos vamos al MT4. Basta de tanto bla bla.
La carita blanca, ¿eh? Una vez más. Vamos a la fuerza de la moneda. A ver qué encontramos ahí. Espero algo interesante, ¿eh? Vamos ahí, vamos. Y vamos a leer si hay algún pepito hoy. No creo. Pero esto queda grabadito, ¿eh? Un pepito. Tienen como 500 años los pepes, ¿viste? Ahí vamos. ¿Cómo les va, amigos? Buenos días, tanto tiempo. ¿Cómo le va? Vamos, Pepe. Sí, vamos. Acá vamos. Pasito a pasito, ¿eh? Buenos días, ¿cómo le va? Pepe Music, tanto tiempo. Pepa Music, ¿cómo le va? Espero que estés bien, ¿eh? Acá estamos tirando un poquito de rock and roll. ¿Qué haces, Pepe Gatillo? ¿Cómo va tanto tiempo? Tremendo esto, hermoso. Vamos a ver si. No sé si vemos. Espero que veamos romper Bitcoin antes del fin de año los 100, ¿no? Como venimos diciendo ya hace un par de... ¿Se acuerdan ustedes? Sí, cuando estaba en 40, 50, ¿no? De este loco. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Yo me animaba a decir que nos íbamos los 100 ahora, entre octubre y noviembre. Ya terminó noviembre, 99,9 periódico puro. Estuvimos ahí casi, ¿no? Buenos días. ¿Cómo le va? Vamos a poner su mate acá, ¿eh? Y es que me sale ahí. Pam, pam, param, param. ¿Cómo le va a los amigos que están en la otra plataforma? Los saludo a todos. No sé cómo se escribe acá. Si son de China, Japón, una vuelta y pom. Ahí les mando un abrazo, un saludito. Aguante China, carajo. Escuchá. Ya voy a poder compartir con ustedes, ¿eh? Tam. Bien, ¿están dentro de alguna operación o todavía no? Recuerden, gente, vamos a bajar acá un poquito la música. Recuerden que, no, obviamente muchos saben, pero otros no. Y los que no saben muchas veces dicen, che, ¿por qué arranca a las 10? Y porque a las, seguramente en la semana vamos a arrancar como antes, ¿no? Tipo 9 me viene bárbaro a mí, entre 9 y media, 9 de la mañana. La idea es arrancar 8 y media de la mañana de mi país GMT-3, pero al cambiar un horito más tarde, ¿no? La sesión de Nueva York nos complica a todos, sobre todo a mí, que tengo que estar operando anteriormente, ¿no? Para el que ya sabe. Y la idea es tratar de estar, ¿no? Estoy medio como en el medio mezclado en este horario, me siento como un poco incómodo con el horario, pero igualmente acá estamos, ¿sí? Sesión de Nueva York, estamos dentro. El que no sabe, 10 de la mañana comienza la sesión de Nueva York y anteriormente, hace unas semanitas atrás, era a las 9, ¿sí? Eso va a cambiar en un par de meses, de vuelta va a volver a las 9, así que vas a tener que ajustar el reloj, ¿sí? Pero falta todavía. Recuerden, horario de verano, horario de invierno, horario de verano y todo así, ¿no? Bien, pero en el planeta Pepe vas a saber que puede estar en cualquier horario, que no pasa nada, ¿eh? Bien, ¿quieren que analicemos alguna proyección? Algo me avisan, el oro, algún índice, alguna cripto. Podemos empezar a buscar algún meme que esté por reventar e ir viendo si podemos buscarle, ¿no? Según las redes, un por 10 por lo menos, en el día, digo, buscar, ¿no? Estaría interesante también, ¿no? Operar en alguna plataforma de criptomonedas. Si alguno conoce alguna, me avisa. Yo tengo un par acá para mostrarles, pero siempre están las descentralizadas, que son interesantes, ¿no? Más que las centralizadas, entre comillas, ¿no? Que son, ¿no? Operar, ¿no? Desde PancakeSwap, desde esas zonas con el MetaMask, ¿sí? Eso es lindo. Ahí puede hacer buena diferencia. Bien, ya les voy a explicar para el que no sabe qué es MetaMask, ¿sí? Una wallet ¿no? de la Web3. Bien, tenemos, ¿y qué es eso? Si se quedaban re perdidos, ya lo vamos a ver de a poquito, gente, con las cripto. Vamos con lo nuestro, Forex, ¿sí?
Bien, ahí estamos. A ver, fuerza, ¿qué podemos ver? Acá vemos colores, ¿no? Pero los colores no te tienen que asustar, al revés, te tienen que gustar, ¿no? Algo positivo con muchos colorcitos. Vamos a ver qué podemos encontrar hoy. Lo que estamos viendo acá, déjeme ver si realmente el yen está fuerte en algunas temporalidades. El CAD también puede ser. A ver acá qué tenemos pendientes en M15. Si vas a operar M5, M1, acá tenemos un par de pendientes interesantes. El yen, por ejemplo. Bueno, el yen está recontra alcista, pero está allá arriba, está muy sobrecomprado. Hay que ver pendientes, a ver en M5 cómo va el amigo. Puede llegar a aterrizar también, ojo al piojo ahí, que se puede dar la vueltita, está muy arriba. Es lindo agarrarlo cuando van subiendo, como en este caso, por ejemplo, el euro va hacia el alza. No quiere decir que tenga que seguir subiendo, pero la idea es esa, ¿no? Ir encontrando que va rompiendo estructura alcista, de a poquito se va generando, ¿ven? ¿Por qué vemos M5, M15? Porque vamos a operar en M1 nosotros, ¿sí? La idea es tratar de abrir o cerrar una operación en vivo siempre, ¿sí? Y eso es lo más interesante, ¿no? ¿Podemos operar H1? Sí, ¿no? Es también muy bonito, con muy buenos pips podemos llegar a tener también M30, H4, pero ya más tirando intradía es eso, ¿sí? Y muchas veces las operaciones que abrís en el día, en la sesión, sobre todo en vivo, si lo haces en M30, olvídate que se pueda ver en ese día, a no ser que haya un movimiento por alguna noticia que, ¿no? que te llegue al TP, al objetivo que estás buscando en minutos, ¿no? En un par de horitas, pero muchas veces dura más de un par de horitas cuando estás en H1 y buscas, ¿no? Cambios de sesiones o zonas, ¿no? de fractales para ir a buscar otro fractal opuesto. Muchas veces eso tarda en llegar, ¿no? Un par de velitas que consolida ya te hizo una hora, 2, 3 o 4 o más, ¿no? Puede estar una semana consolidando. Así que bueno, por eso tratamos de buscar operaciones en temporada chiquitas, que sería lo mismo que las grandes, pero adelantando, ¿no? El reproductor un poquito más rápido sería. Bien, a ver, acá tenemos, mira, a ver si tenemos alguna. Bueno, acá tenemos el famoso gato negro, ¿sí? Ya calculo que te caíste de la silla, ¿no? Mala suerte traía, no. El gato negro, acá lo tenemos. Uy, está apagado el cabeza. Yo digo, qué raro, está para que lo prendo. Ahí está. Ahí lo prendí recién y me parece que acá está apagado. Parate, a ver. No te puedo creer, digo, qué raro que no. Ahí está, ahí lo prendimos. A ver, déjame ver el oro. Ahí lo voy a prender también. Tenemos distintas técnicas para este amiguito. A ver, acá le voy a tirar menos. Vamos a hacer que sean limit. Las órdenes que sean limit menos 20. A ver si me lo tira muy lejos ahí. Piqui. No las tira, Ahí las tiró. Bueno, ahí me va a abrir. Ahí me abrió algo, me parece. O me lo cerró. Bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿sí? El oro seguramente tendría que haberlo chequeado un poquito mejor. Porque la idea de los movimientos que tiene que ver el oro es mucho más rápido que este par, por ejemplo, que pusimos acá, el dólar chef, ¿sí? O euro libra, por ejemplo, que paga bien pero no se mueve mucho. Igualmente, ya vamos a ver un video para la euro libra con este bot de fondo que estamos poniendo. A ver, acá lo voy a activar. Piqui, piqui, euro libra. Ahí está, en un minuto encima, ahí lo activé. Vamos a ver si arma, va a abrir un par de órdenes limit. Sí, acá está, buy limit 0.40, no te asustes porque eso se va a ir descontando de otros movimientos, de otras órdenes a mercado que el robot tiene que ir abriendo según la gestión que le armemos, ¿no? El único que me abrió y cerró rápido fue este. Párate que le voy a achicar a ver por qué. Para que acá le erré. Vamos a chequear. Tenía el set del euro libra, ¿te imaginas? Menos 200, papi, ahí está. Para que me va a abrir más cerrar, vamos a ver loco este parte. Ahí está, buy limit. Lo sacamos a este. A ver. Déjame ver qué hace. Pling, ¿te gusta el rodito? 10 dólares. Bien, 12 dólares. 5, 6, 7, 8 dólares. Cierre parcial, 25%. 33 le vamos a tirar, Vos sabés que 33 más 33 más 33 es 99. Y si le agregás coma 33 periódico puro es 1, ¿no? O bueno, 9,9999. Ahí está. ¿Qué le pasó que me cerró ahí, Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo de qué pasa esto, ¿sí? Lo dejamos ahí un rato de qué pasa. A ver cuál pica primero, va a cerrar la otra, obviamente, ¿no? Pero la idea es que cuando abra una, la gestione después, ¿sí?
Vamos a ver, ¿sí? Escucha. Mira que justo, escucha. Subite, ¿qué esperas? Bien, tenemos apagada la hornalla acá de los pares, ¿ven? Cuando se prenda en verde o en rojo es porque abrió alguna orden, ¿sí? Veremos qué pasa en un rato. Por ahora vamos a ver, el yen parecía fuerte. Acá tenemos el AUCAD, pareciese que quiere buscar. Qué lindo para venta esta, ¿eh? A ver cómo está el CAD, che. Bueno, el CAD parece que está levantando acá, ¿sí? En M15, nosotros estamos viendo en temporadas chiquitas igualmente. AUCAD, fíjate AUCAD, el australiano está en caída libre, ¿eh? Ojo al piojo ahí, ¿eh? A ver, ¿cuánto hay hasta acá? Esta ya me gusta para mí, ¿viste? Ya me gustó, bueno. A ver, obviamente estamos en M1, vamos a chequear M15. ¡Ay, qué bonito! 12 pips, ¿te gusta ahí? Le puedo poner un shell stop, ¿qué dicen? Vamos a esperar un poquito, pero viste que cuando espera a este número redondo tiene que llegar, ¿o no? También puede venir a visitar un retroceso hasta el número redondo que ya rompió, ¿sí? Que es este que está acá arriba, por encima de 0.91000, ya lo rompió, ¿sí? ¿Vendrá a darle un besito? ¿Qué dicen ustedes? Y dicen... dale. Aprenderás. Mira, escucha. 15 pip tenemos hasta acá más o menos, ¿eh? Vamos a tildarla como rojo, como ventas. Puede ser que después de romper este alto, a ver, vamos a dejarle una orden pendiente, un shell stop. Le voy a poner muy poquito porque quiero chequear hoy los bots y la idea es estar un ratito con ustedes. Es el comienzo este lunes y veremos en la semana qué día nos volvemos a juntar en vivo, gente, ¿sí? Seguramente en esta semana estaremos viendo, espero poder hacer el videito del gato negro, ¿sí? Y la idea de ese gatito negro que estábamos viendo recién ahí es ir viendo las fuerzas, ¿sí? Vamos a elegir según las fuerzas y algunos indicadores tradicionales, vamos a ir agregándolo ahí en la canasta para operar en vivo, ¿sí? Un par, vamos a agarrar uno o dos pares interesantes y bueno, y lo meteremos, ¿sí? Con el gato negro o de forma manual. El gato negro sería operar Pepe Mila con algo que tengo en la cabecita que lo inventé y lo inventé para el gato negro, ¿no? Una gestión, una técnica para ese gato negro le armé para estar en vivo, veremos si sale. Si no sale y vemos que no se cierra, bueno, la sigo de forma manual también, ¿sí? Esa es la idea, no hay chucho, gente, ¿eh? Y si querés aprender, sumate, ¿eh? Solamente sumate, participa y ahí estamos, ¿sí? Cuando seamos más de 20, 30, arrancamos la procesión en el planeta para arrancar a gestionar, ¿no? A tomar pruebas, así como que como las viejas escuelas, ¿eh? Bien, acá siempre es conveniente no meterte a mercado. Fíjate el spread que tenés, podés buscar un shell stop por acá, ¿sí? Y buscar hasta el número redondo unos 15, 12, 13 pips, ¿sí? Si te toca, no le tires todo el lotaje, tirale la mitad o un tercio y el otro tercio guardalo por acá arriba con un shell limit, por ejemplo, ¿sí? O si vas en contra, podés buscar también viceversa, ¿no? Porque ya cayó, espera que retroceda, podés buscar un shell limit por acá arriba, comenzar, si te lo toca y va para arriba, meterle otro más, o un shell stop por debajo, ¿sí? A mercado cuando ves que va muy seguro hacia esa zona, ¿sí? Pero no está mal, ¿no? Obviamente muchas veces nos metemos a mercado y muchas veces nos metemos con órdenes pendientes. Con orden pendiente tenés que tener un poquito más de paciencia, ¿sí? Mira acá. Acá estamos. Ay, para que esto está en H1 este, ¿eh? Ah, porque este no es que iba a operar el dólar al chef. Acá voy a usar esta gráfica para ver la fuerza, ¿sí? Bien,
según las fuerzas de las moneditas vamos a estar eligiendo el par para arrastrarlo hacia el gatito negro con estas velitas amarillas de fondo. ¿Ven ahí? ¿Lo ven ahí? ¿Ven? ¿Sí? Bien, mirá qué hermoso el gatito, ¿eh? Bueno, ahí ya me abrió una orden. Vamos a ir a M5 acá para que se empiece a mover. Ahí va con un shell, mirá. Déjalo, ya está, ya abrió. Pepe Mila. Ahí estamos. Euro Libra, a ver si abrió algo. Nada todavía, pero tiene que tener. Por eso puse. ¿Por qué pusiste esas medias móviles? Las puse y falta todavía un par más de indicadores, pero porque según las medias móviles va. O indicadores tradicionales como el estocástico, el RSI y el MACD, va a ir abriendo alguna orden e ir gestionándola según el movimiento de volatilidad o zonas de soporte y resistencia que vaya llegando, ¿sí? Ustedes no se hagan problemas, ¿eh? Ustedes disfruten, gente. Vamos a ir viendo qué pasa. Escucha. Y si querés aprender, sumate a Discord, ¿sí? O a Telegram y participa, genio. Escucha, para vos. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Dice que sentía frío por las noches de calor, que hace un tiempo creía que era imposible estar. ¡Qué ojito, eh! ¡Qué ojito ese gatito! Un día lo iba a matar, y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer, y que ahora está descansando, sonríe y me dice, vos sabés. Y nada es mejor. Bien, ahí estamos. Bueno, acá, mirá, me voy a animar. Le voy a tirar una orden pendiente muy poquito porque soy guapo, ¿viste? Si la abre, y bueno, ahí la dejo, ¿sí? En un rato vemos qué pasa apoyándome para el lado de el canadiense que estaba un poquito fuerte. Un pequeño ejemplo, estamos en M15 acá, ¿sí? Recuerden que si la vemos en M1, vamos a encontrar una pequeña sensación interesante. Si no hace un doble piso, puede ir a visitar el número redondo que está acá abajo, ¿sí? Y si lo viene a visitar, por ahí tenemos unos 4 pips 5, que no es nada malo tampoco, pero el lotaje chiquito, ¿sí? Y si viene a visitar este otro, ¿sí? Ahí tenemos 13, 14 pips, ¿sí? Bien, lo dejo ahí. Y si se va para arriba, si tengo ganas de seguir gestionándolo, lo voy gestionando. Y si no, lo cerrás con un stop, ¿sí? No hay chucho, ¿eh? Bien, voy a buscar agua, como dice el Pepe todos los días, que lo decíamos en épocas anteriores. ¿Te acuerdas? Voy a buscar agua y estaba el angelito, me mataba el angelito, ¿eh? Andá a buscar 1 kilo, me decía, me la abrió la orden, ¿no? Me parece que me la tocó con el espeda ahí. Tremendo el amigo. Bueno, escuchá. Nada es mejor. Y está, ¿dónde está? Ahí me abrió una orden, hizo un ruidito ahí, ¿eh? Ah, está bien, me abrió una orden, la mía, la que está acá, esta otra de acá abajo sería la del robot acá, que es este que está acá, que está en negativo, ahí está, por mínimamente, pero yo quiero que llegue a las órdenes pendientes, que tiene un lotaje más grande, para después por fuera que vaya haciendo otras cositas. Pero bueno, ahí está, por ahora ahí estamos, gente, escuchá esto de fondo, ¿te gusta? A ver si hay algún pepito ahí, no. Vamos. Mirá vos, se forró con el beacon, ya no vuelve más, ¿eh? Si vienes holdeando de los 25 aproximadamente. No, vos sabés que nunca compré Bitcoin, ¿eh? Pero porque yo pensé que nunca iba a llegar a los 100. Re cabeza de termo era, che. Bien ahí, muy bien. A ver, el angelito, ¿qué dice? El angelito. Ah, el angelito. ¿Querés el angelito o qué? ¿Querés un análisis del angelito? ¿Qué querés? ¿Ah? ¿Ah? Escucha. A ver si está el angelito. Angelito, ¿estás ahí? No, ¿no? Hola. Estaba
dormido. Pensé que no hacías malo streaming, Pepe. Tremendo, Cambia la música, Pepe. Por favor, poné rock and roll, poné algo. Esto está muy bonito, Pepe, pero si va a arrancar así el lunes, hace como 2 semanas que no estabas con nosotros, Pepe. Yo ya me estaba por ir volando, Hacé lo que quieras vos, yo no te digo nada. ¿Cómo andan? Espero que estén bien, que la pasen muy, pero muy bien. Soy el angelito del planeta Pepe. ¿Sí? Si quieren que les diga un pronóstico, una proyección, me avisan y yo le pregunto al señor del universo si quieren que les lea el horóscopo, que les tire las cartas, cualquier cosa, ¿sí? Fumo toscano, hago lo que, no sé, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Bien, Pepe, anda a buscar agua si querés y bueno, que tengas un gran día hoy, Pepito, Bien, vamos a cambiar la música, le vamos a hacer caso acá al amigo. A ver, The Music, por favor. ¿Estás ahí, música? Para el angelito, que me dijo tan clarito. Lo que no me gustó, el angelito dijo que fuma toscano. Escuché mal yo. No creo que sea. Angelito, sos vos, ¿no? No será el ingeniero Garqueta, ¿no? Ahí me dijo fumo toscano, escuché. Después voy a escuchar de vuelta el video a ver si dijo fumo toscano o qué dijo. Algo dijo, Ahí te regalo una canción, a ver si te gusta. Mira, esta para vos. El del pipito, a ver si te acordás. De Charlie. Bueno, de Charlie, ¿no? Del amigo que la generó, ¿no? Un poquito de ahí ¿no? De Technotronics con remix, con un poquito de algo de Charlie, ¿sí? Charlie García. El funky para el angelito. Hoy cuando lo escuche se va a volver insoportable. Usted no diga nada porque empieza con el pip 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 y me vuelve loco, Ahí está, cachá. Gracias, Pepe. Ay, qué lindo. Pip pip. Ay, me gusta, me encanta. Pip pip. Bueno, basta, Angelito, porque la cortamos ahí, Vamos a ver qué pasa acá, Pip pip no, Escuchá. Si dice pip pip, de vuelta te la saco, Angelito, Vamos a escucharla, vamos. Anda a buscar agua vos también, Angelito, vamos. Vos tomás mate, Angelito, ¿no? Pip pip. Está en positivo, se pone en rojo por el spread, obviamente. Bueno, voy a buscar agua, ya vengo.
pongo agua calentita, me siento, vamos, ahí está, ¿no? Sí, así fue la silla, gente, ahí rica, ahí me senté en una silla. Tenemos, vos sabés que tenía una de compu, de gamers, pero la espalda me hace percha. Vos vas a reír, te vas a reír, decís, pero ¿cómo? No sé, porque parezco no sé, una tortuga cuando me siento, ¿viste? Me doblo todo. Bien, a ver qué tenemos acá. Tenemos en rojo, ya rompió. Bueno, ahí vamos en positivo con el amigo, con el australiano canadiense, ¿sí? Escuchá, para vos, para que le voy a poner acá un poquito. Esto lo hago como ejemplo, no es que vos tengas que hacer lo mismo, pero para que vean, el ejemplo sería cuando vas por lo menos, un ejemplo, 20 pip, no 5. ¿Sí? Igualmente 5, si tenés un lotaje de 2 lotes, en 5 pip pagate algo, un ejemplo, ¿no? Pero bueno, acá supongamos que acá vamos, como siempre digo, ¿no? Supongamos que acá vamos, no sé, 15, 20 pip, y vos decís, bueno, mirá, ahí voy, una pequeña ganancia, por la duda se da para arriba y puede estar allá arriba, me puedo volver a meter o meter un share limit, pero ¿por qué no te pagas un poquito? Entonces vos agarrás y decís, bueno, por lo menos para sentirme bien hago esto, mirá, fíjate acá, a ver, vamos a marcar esta zonita para ver ahí si anda este, ahí está. Bien, si el precio, mirá, vamos a poner, ¿ven esta línea de ahí? Sí, ahí azucita, ¿ven? Si el precio toca esa zona, ¿sí? Yo me pago la mitad de lo que tengo, ¿sí? Un ejemplo, vamos a ver. Bueno, ahí está. ¿Para qué me pago la mitad? Muy poquito me pago, ¿sí? Un ejemplo, ahí está, ahí me pagué. Bien. ¿Qué pasa con lo que pasaría? ¿Qué pasa con lo que pasaría? Tremendo, ¿no? La frase, si llega a caer, bienvenido sea. Si llega a subir y no toca el stop que está en positivo, bienvenido sea también. La idea de esto es, gestionando, en este caso lo que hago es, a medida que el precio va hacia adelante, yo voy a seguir abriendo órdenes de venta, ¿sí? Yo voy a favor de la tendencia en este caso, y puedo abrir una venta más, pero no con un lotaje más alto, ¿no? que yo abría anteriormente. Si por ejemplo de un lote te pagaste 0,5, yo ahora abro 0,20, 0,25, ¿me entienden? ¿Sí? Con una venta por acá abajo. Si la llega a tocar, se va para arriba, ¿sí? Voy a tratar de gestionar para tratar de salir en ganancias. Con la mitad que ya me pagué, con la otra mitad que está abierta en positivo con un break-even y con la orden que abrió nueva, que es la mitad de la mitad que gané, ¿sí? Un ejemplo. Entonces voy gestionando para tratar de no perder. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Un origen de abrir una orden de 2 lotes acá y cerrarla acá con 20 pip, que mientras va cayendo va cerrando parciales, pero vas abriendo más chiquitos también, ¿sí? A lo que voy, quizás te da resultado el lotaje alto y no cerrar hasta que llegue al objetivo, al TP, ¿no? Riesgo beneficio 2-1, 3-1 y punto, como quiera vos, 10-1, ¿sí? También se puede, y eso muchas veces también lo hacemos, pero en este ejemplo de hoy, como de muchos días, es pagate un poquito, el resto dejarlo en break-even para arrancar la semanita, que no sea obviamente, ¿no? perjudicial para tu salud, en el sentido de que vos cuando ves que estás formando un fractal, como en este caso acá, ven, estas pelotitas que están saliendo en este momento son indicadores que creé yo en su momento, que me van diciendo que el precio llegó a una zona de sobreventa muy interesante, con algún estocástico, algún RSI, lo vas a ver, y se va a dar vuelta. Esa vuelta puede ser de que el precio venga a tocar el break-even, o que venga hasta acá, no lo toque y siga cayendo, bárbaro, y hacemos los 10-15 pip o más. Pero si se devuelve, por lo menos me pagué algo. Y si después digo, bueno, va a seguir cayendo, abro otra venta acá, en el mismo lugar que me cerró el break-even. Y si digo se va para arriba porque rompe, hace pullback, o como quiera, si rompe un alto, un choch, o como le quieran llamar, porque va en contra de la tendencia, me voy a favor de ese lado también, ¿sí? Bien, ahí vamos. Algo me pagué, ¿sí? Vamos a ver, ojalá que no toque el break-even, ojalá que siga cayendo. Voy a sacar estos dibujitos que están acá, ahí fuera. Y ahí está, ¿eh? Escucha. Ahí está fría el agua. Qué lindo tema, che.
¿Sabe cómo se llaman estos amigos? El Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado con ustedes en el hipódromo de Tandil. Estuvieron los amigos ahí, tremendo. Bien, gente, ¿qué viene ahora? The Crystal Water. ¿Conocen esto? Dale. Barababibaba. Alibaba. Hola Angelito, te super extrañé, ¿cómo andás Angelito? Tanto tiempo, decía el amigo, la amiga Pepa Music, ¿cómo va? Decía, mirá Angelito, saludá acá, por favor, Saludá a la compañera, por favor, Angelito. Hola Pepa, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿viste? Este Pepe Aragán no hacía los streaming, tremendo. Es Aragán el Pepe. En sí yo sé por qué, pero no les puedo decir a ustedes, porque si les digo, él me va a retar. Porque yo soy yo sé como los vecinos, viste que los vecinos pueden ser, vos podés tener o cámara de seguridad o algún vecino o vecina de los 80, 70 añitos de edad, ¿no? Que son como cámara de vigilancia en movimiento, viste. Así que bueno, si quieren, les cuento eso. Pero bueno, por encima de todo, gracias por acordarse del Angelito. Les mando mucha suerte, que tengan un gran día, un gran año. Y bueno, que el 2025 se llene de salud por encima de todo. Y después muchos profit también, Pero qué grande Angelito, y para mí, y a mí me tirás profit. Tirame un poquito de profit, Angelito. No te hagas vos, que vivís siendo profi vos. ¿Qué más querés? Repartirle un poco los Pepe. No seas así, Pepe. Mirá, viste, te pagaste un poquito y ahora vas a llegar al objetivo que pusiste. Lo hiciste bien, Pepe, sí, para explicarle a los Pepes, pero tendría que haber puesto 3 lotes ahí, Pepe. No, ¿cómo 3 lotes, Angelito? Y vos sos el amigo que tiene que ayudarnos a gestionar, no, dejalo que caiga, cuanto mucho me voy y le dejo un trading stop, ¿sí? Lo que puedo hacer es me pago otro poquito más. Ahí que me puse a charlar con vos, Angelito, yo podría haber abierto otra ventita más, pero lo que voy a hacer, como ejemplo, le voy a poner un trading stop, seguramente cuando rompa la zona del punto pivot que está acá, que es una zona de soporte pivot de velas diarias anteriores, ¿la ven? Esta línea verde, ¿sí? Ahí. Cuando llegue a esa zonita voy a poner la alarma, Che, el gato negro está en rojo acá, Vamos, gato negro, ponete las pilas, negro. Ahora vamos a ver qué pasa con el gatito ahí. No, es linda la idea. La idea es que participen los pepes que están del público, ¿viste? Ya vamos a ver eso. Bueno, me está chicharrando la zona, Bien, ven, no me pagué todo, entonces puedo seguir gestionando. Lo que voy a hacer ahora, ahí me tocó la alarma, me pago, suponete que tenías un lote y te pagaste 0.25, te quedan 0.75, me pago un poquito más, ¿sí? Ahí me pago un poquito más. ¿Por qué? Porque quiero pagarme un poquito más. Me pago 0. Bueno, esto no es nada, el ejemplo sirve, ahí está, un ejemplo más, ahí va, ¡pac! Y me pagué más, ¡puc! Adentro, se va descontando del original de allá arriba, ¿sí? Lo que puedo hacer también, bajar el break-even y ponerlo acá, ¿no? Para ganar esa diferencia, o utilizarlo como caballito de batalla a la primera orden que ya está a mercado abierta con el lotaje que le queda para buscar alguna compra o alguna venta, alguna venta o alguna compra, viceversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está mal, ¿sí? Después de una caída, vos imaginate que acá abajo abrís una compra, pero allá arriba tenés una venta en positivo, tenés un drawdown que sería positivo, ¿no? Sería un flotante positivo donde con una compra, si sube ganás con la compra, seguís con la venta, si vuelve a caer seguís en positivo con la venta y vas generando profits, pero bueno, esta es la idea. Yo me fui pagando para dar como ejemplo a ustedes. Vos no tenés que darte como ejemplo de ir descontándote el lotaje, ¿no? Pero está bueno para el que comienza o para el que tiene técnicas y no sabe cómo puede ser que abro la orden acá, va, me toca el stop y después se va. Bueno, pagate un poquito, negro. Tirate un poquito para vos, ¿sí? Pagate, sentite bien. Mirá, toca acá, ¿sí? Toca acá. Y se quedó tildado, toca acá y me pago otro poquito, ¿sí? Ya no tengo casi nada para pagarme, pero me pago otro poquito como ejemplo ahí por ahí. Nunca en la línea. El secreto psicológico es como cuando estás corriendo una carrera vos solo, ¿viste? Cuando te pones a correr y decís, bueno, voy a llegar a tal zona.
Y cuando vos la mirás, que vas corriendo, ¿nunca les pasó que ustedes están corriendo o trotando y te mirás un próximo llegada que es un árbol? Por ejemplo, un árbol que está allá a 200 metros. Bueno, al ver el árbol, a los 50, vas 200 metros te quedan para llegar al árbol. Cuando llegás, estás a 50 metros, bajás la velocidad. ¿O no? Porque estás llegando. Bueno, entonces no te pongas ese árbol, ponete otro más lejos, ¿sí? Pero no te lo digas. Ponete, ¿me entendés? A lo que voy. Trata de llegar rápido a ese árbol que era el que aminorás la velocidad, ¿sí? Entonces acá, como le falta poquito a esto, si me lo toca por ahí, yo me voy a apagar un poquito. Si cae, bueno, llegamos al objetivo. Loco, qué bien. Pará, me pago otro poquito más, ¿eh? Qué lástima que le puse tan poquito, pero bueno, son ejemplos. Acá quizás podemos llenar la heladerita de Planeta Pibe para algún asadito algún día. Si quieren venir a ver cómo lo como, los invito. Bien, estas bombitas que están acá son bombitas que las creó quien les habla. Después les explico para el que no sepa cómo funcionan. Pero la idea en general es mostrar cuando hay sobrecompras o sobreventas, pero sobre todo acompañado de alta volatilidad. ¿Sí? En este caso, una volatilidad alta que sería bajista. Por eso pongo bombitas verdes, porque se tiene que dar la vuelta para arriba en cualquier momento, ¿sí? Vamos a sacar un par de bombitas para que le voy a ajustar el indicador acá un poquito. El bombitas, ¿dónde está Pepe Bombita? Todo Pepe acá, Pepe, como lo creé yo, le pongo, ¿no? Ahí está, Pepe en masa y Pepe en contramasa se llama este indicador que creé. Ahí le voy a poner 40 y 50, a ver. Si llega, ahí está, ahí van a desaparecer, calculo, a ver. 45, a ver ahí. Bueno, ahí me parece que, bueno, ahí salieron una sola bombita, quedó, mirá, mucho mejor, ¿ves? Tarda más, pero es más preciso el tiro, ¿no? En compra, por ejemplo. Pero ojo que vas en contramano, si vas en contra de la tendencia. Ven acá, miren, fíjense en esto, voy a ampliar acá. El precio rompe, va dirigido a la zona, llega al objetivo, pero no llegó a la plantita que veníamos corriendo, ¿no? Entonces yo quizás esta plantita no era, ¿me entienden? Era la que estaba acá arriba, pero si yo me decía la de acá arriba, me pasaba de vuelta lo mismo que acá. Entonces siempre te tenés que pagar un poquito antes de llegar al objetivo, ¿sí? ¿Qué son medio pip? ¿Que te vas a sentir mal psicológicamente porque ganaste plata? No, obviamente te sentís contento porque llegó y rompió esa zona violeta. Si la rompe acá, que sería un número redondo que dijimos, bienvenido sea que la rompa, ¿sí? Ahora, si no la rompe, fíjate a que estuvo, a nada, a tics, ¿sí? Ahora, si la rompe, bueno, vos, che, ¿para qué? Mirá, fíjate, y sí, puede venir hasta este otro número redondo y en algún momento va a seguir cayendo y va a seguir subiendo. Eso va a depender del mercado, de las ballenas, no de nosotros solamente vamos proyectando, vamos analizando, nos vamos metiendo. Ahí va el amigo, vamos en positivo. Acá arriba podrías haber visto un lote, 3 lotes, medio lote. Acá vamos, sí, vamos en positivo, cerrando, pagando, explicando cómo se puede cerrar algo, ¿no? En parciales para ir pagándote a vos. Eso que te vas pagando te puede servir por si se pone algún flotante negativo, porque operás un par de pares. Ahí va, ¿sí? ¿Qué podés hacer con lo que ganaste? Y si te ganaste, un ejemplo, ¿no? Si de los pedacitos que te fuiste sacando llegaste, un ejemplo, a $50, a 20, a 10, a 1, bueno, a 1 no, pero ponele $100, ¿no? Hiciste de los 100, agarrás 50 y utilizarlo acá para seguir la tendencia bajista o para hacer alguna comprita con otros lotajes chiquititos por debajo de lo que vos te pagaste, ¿sí? En esta técnica, ¿bien? Escucha, a ver el gatito negro cómo está. Vamos a ver el gato negro acá. Bueno, ahí está, mira, va abriendo, va cerrando. Por dentro va en positivo el shake que está acá de 0. ¿Cuánto es? 0.8, 0.08 o 0.0. Bueno, este está en positivo el gato negro acá, en el dólar chef, ¿sí? Y en el euro libra va en negativo, veremos que le quemaba la cuenta en vivo, ¿viste? No, va en negativo, pero está bueno porque cuando llegue a ciertas zonas va a ir abriendo órdenes que va a ir cerrando y abriendo chiquitas, ¿sí? La suma de todas esas órdenes va a hacer que en algún momento cierren las otras órdenes que están abiertas en negativo también, ¿sí? Bien, ahí vamos. Escuchá, mirá el oro. Todo tenemos acá, Shell, Buy, las dejamos, obviamente, ¿no? Bien, ahí, quiero que rompa acá. Mira, ahí, si rompe esta zona me aplauden, Ahí vamos. Aplauso, por favor.
Ahí vamos a poner la alarmita si toca por debajo del número redondo. Ahí llegó, ¿ven? Ahí llegó el número redondo. Lo único que me puede quedar es un train stop, ¿sí? Porque ya no tengo más para sacar nada. Ya exprimí todo. Y de lo exprimido me queda lo mínimo e indispensable para ir cada 4 o 5 pips. Ahí está, ahí le pongo... a ver, ahí está. Ahí va, ¿lo ven? Ahí va a ir por detrás. Y si sigue cayendo, que caiga. Y si sube, me pago eso, ¿sí? Puedo cerrarla también, decir, no, soy cojudo y la aguanto. O, no, llegó al número, al objetivo y va. Si va cayendo, el train stop va a ir por detrás, este que está acá, ¿sí? Bien. Ahí llegó al número redondo. Corte, decíame, vamos. Angelito, ¿cómo andás? ¿Estás ahí, Angelito? Tremenda esta ausencia, me da pobre Pepa, vamos Pepa, vamos a romperla, Pepa, que vos podés, me ha llevado al lado oscuro de la vida, decía, tremendo, eran pero bien, viste, o negro o blanco, nada de gris era, viste, vamos, aguante Pepa, y acá el amigo una ballena dibujó el Pepe Gatillo, mirá. Estaba preocupado por los brócolis que había sembrado en el planeta. Espero que vos, Angelito, con tu alma misericordiosa, los hayas regado, dice el amigo. La amiga, perdón, me confundo. La Pepa, aguante Pepa, ¿eh? Angelito, mirá, fíjate ahí. A ver si regaste el almácigo, ¿eh? La malva, ¿qué es la malva? Estuve leyendo que la malva, ¿para qué sirve la malva? ¿Qué es la malva? A ver, busquen los inteligentes. Estoy con una dieta muy buena, gente. Soy flaquito, yo siempre fui flaquito, pero quiero volver como cuando tenía 1 año de vida. Bueno, ahí llegamos al objetivo, gente. ¿Llegamos o no? Sí, llegamos, ¿ven? Que siga cayendo, que suba. Ahí llegamos. Ahora, el gato negro depende de lo que quiera hacer. Está en verde el gato negro acá, a ver. Dollar Chef, a ver. Bueno, el gato negro está en verde y después tenemos... ¿Cuál está en verde? El Outcad está en verde, el gato negro está en verde, el euro libra está en rojo. Bueno, ahí vamos, ¿eh? La idea es que participen los pepes con lo del gato negro, donde yo les voy a explicar cómo hay que quizá encontrar alguna posibilidad, lo hacía re largo, ¿viste? Técnica, ¿no? Según, ¿no? La arquitectura imperialista de este régimen, decía, si iba para cualquier lado, ¿no? Sin sentido, no. La idea es que entiendan cómo funciona el bot para que usted, para ver. Ese bot, el gato negro, ¿no? Ese es uno de los tantas técnicas de Pepe Milas, ¿eh? La puse ahí, mi cabecita lo puso ahí, está medio rengo todavía, ¿eh? Pero no me interesa, porque en el caso mío, si se me va en contra, le busco la vuelta para que se convierta o en positivo o que el flotante no me perturbe en el depósito inicial y en el flotante, ¿no? Bien. Ahí estamos, ahí va hacia abajo el amigo, sigue cayendo y va a decir, negro, ¿por qué te pagaste? ¿Por qué me pagué? Fíjate los otros videos en vivo, ¿cuántas veces no me pago y se va para arriba y abro otras órdenes? Bueno, ahí me pagué, una menos, diríamos, ¿no? La idea es tratar de estar lo menos tiempo, el menor tiempo posible en el mercado, pero si tenés un bot, tenés que dejarlo puesto, ¿no? En mi caso, estos bots que voy creando, como este que está acá, por ejemplo, el Eurochef o, a ver si acá... No, Dollar Chef, perdón, acá ven. Este bot, sí, en algún momento va a cerrar las órdenes, pero también va a seguir abriendo otras. Hay que ver de lo ganado con lo que está perdido, si te conviene cerrar o dejarlo hasta un número interesante, ¿no? Ven que acá hay mucho enriedo de órdenes abiertas porque fue cerrando, ¿sí? Así que hay que dejarlo. El amigo, el gatito, ¿sí? Se cortaba la luz a todo, che. Ponía el gato negro y se quedaron sin internet todo, ¿verdad? Les hackeaba la wallet. Vamos, escucha. Angelito, para vos. Vamos con la orden manual, ¿sí? Vamos a dejar el gato negro que siga ahí. Pero quiero ver cómo cierra acá, ¿eh? Quiero ver cuándo cierra las órdenes para ver. Porque con los backtesting está todo muy lindo. Pero en real y en vivo hay otra cosa, ¿eh? Igual, obviamente, en real era una cuentita de, ¿no? Que no es la gran cosa, pero tenés que animarte, ¿no? En vivo todos los días. Bien, a ver.
Ahí va, mira, ahí rompió, rompió la zona. Seguramente ese número redondo lo voy a poner acá para que haga pulva, porque soy guapo. Para que le voy a apagar la luz. Ahí está. Bien, ahí, cuando vuelva a esa zona, a ver si me la chifla ahí. Ah, está bien, ¿sabes por qué, no? Porque está por debajo. Este tenemos que poner ahí. Si toca esa zona es porque volvió al pullback, ¿sí? Prendo la luz y la alarma. Ya nos va a avisar el amigo. Ahí lo dejo. Angelito, ¿querés saludar? ¿Querés ver algo? ¿Querés que te muestre algún robot? Recuerden que tenemos con el telaraña siempre. Ahora quiero probar un poco el gato negro, que me gusta mucho porque es otra técnica distinta, un poquito más pensada para utilizar en distintos pares, pero jugando con las fuerzas, ¿eh? Eso es lo que va a estar bueno, ¿bien? Súmense, Pepe, ¿eh? Ya. El gato negro va a ser para la fuerza. El gato negro va a ser para la fuerza. Mira, escucha. Ahí sonó algo, ¿eh? Bueno, un pullback que está haciendo. Ahí se devuelve. Corremos. Que no moleste más. Dejamos acá. Si rompe ese fractal nuevo que generó. Un fractal lo podés llamar fractal cuando ya forma una D corta, ¿no? O invertida como una A o una D corta, ¿no? No tiene que ser todo esto así, ¿no? Ya con una velita que haga acá, ven roja. Un fractal que puede ser un doji y una vela envolvente. Si es envolvente, mucho mejor, ¿no? A la anterior, a la segunda, ¿sí? Que sería esta. Ven, ahí va. Eso sería un fractal, ¿ven? Seguramente ese fractal que rompe el número redondo ahora se va a apoyar al verso de como venía y quizás nos saca con el break-even. Si no me saca, seguiremos jugando en el partido donde vamos por ahora ganando 3-0, ¿sí? Ya cerramos 3 veces. Angelito, ¿estás ahí? Oh, la Pepe, sí. ¿Puedes poner, compartir un poquito la música esa que era rock de los 70, 80? Por favor, hoy lunes. Se lo podés regalar a los Pepes, a Pepe Gatillo Fácil y a Pepa Music que nos acompañan. Sobre todo, si tenés frío, ponetelo en invierno. Si tenés frío, sobre todo, ¿me entendiste? Es un chiste. Sobre todo en invierno, no te lo vas a poner en el verano, ¿no? Escuchá, Papo. ¿Sabés cómo se llama el tema, Pepe? Vos lo tocabas cuando eras más chiquito. Todos los días tocabas con tu grupo y rompías la que te dije a todos los vecinos. Pungo, pungo con la batería. Tremendo lo tuyo, ¿eh? Y ahora te quejas de todo, ¿eh? Bueno, tranquilo, amigo, tranquilo, no seas así. Che, estamos en positivo con los robots acá, a ver, vamos a ver acá ¿cuál es este? El Dollar Chef. Bueno, acá vamos en positivo. Yo lo puedo cerrar ahora de forma manual, por más que sea poquito, mucho, y ya algo más me pagué. Y, ¿dónde está acá? Euro-Libra, ahí estaba en positivo, pasó en negativo, veremos qué pasa. No me interesa esta orden, me interesa las que va a abrir después, las que están por acá arriba o por acá abajo, ¿sí? Pero recuerden, gente, estamos una horita en vivo, 2 horitas, 3 o media horita no nos sirve para poder ver el recorrido del gato negro, ¿sí? Encima, este gato negro también es para temporada de M15 por lo menos. Lo tenemos en M1 para poder mostrar, ¿sí? Por eso puse estas medias móviles para tratar de ajustarlo a estas medias móviles y a un par de indicadores más, ¿sí? Y después la gestión es otra cosa aparte, ¿sí? Bien, ahí vamos. ¿Por qué? Porque la utilizo de estadística del pasado, ¿bien? Lo que les hablé siempre. Escucha. Qué lindo, el forastero, loco. Miren cómo cerró parcial acá, ¿lo ven? Mira, le voy a poner gráfica de línea. ¿Lo ven? Ven 1, 2, 3, 4, 5. Todo eso son dineritos que va cerrando y se va pagando. Ustedes no lo ven. Yo no lo vi tampoco. Lo estoy viendo ahora, ¿ven? Eso es lo que le programé al gatito este, ¿sí? El gatito tímido, ¿ven? Se va cerrando parciales. ¿Por qué tan poquito le pongo? Por lo mismo que le decía anteriormente. Esto es para que no haga este recorrido de acá hasta acá, sino que lo haga hasta acá abajo. Pero estamos en vivo, entonces trato de adaptarlo para que vean los ejemplos, como recién cuando me metí de forma manual. Ustedes vieron el ejemplo de cerrar parciales y eso bonito que veíamos, pero es muy poquito, ustedes me entiendan, ¿no? Pero estamos en vivo, ¿sí? Y lo estamos haciendo en vivo. Estoy solito de este lado acompañado con un gatito que me está mirando de frente. Por la duda miro por otro lado porque me va a saltar la pantalla. Ay, le tengo miedo. Cambia acá de canal. Bam. Bien.
Ahí está. Bueno, seguimos. Todavía no me quiero tocar la orden en positivo. Escuchá, de fondo todos tus muertos, escuchá. Si los habremos tocado todos tus muertos, pero no esta onda. Tocábamos una onda más punk nosotros cuando tenía 15. Algún día les voy a mostrar. ¿Saben cómo se llamaba mi grupo cuando tenía 15 años? Mundos de Muertos. Tremendo, ¿eh? Pero bueno, viste, medio renegado. Pero le dábamos lindo, ¿eh? Mundo de Muertos con ustedes. Y le damos pungu, pungu, pungu. Escucha esto, qué bonito. Hay gente mentirosa, No me diga. gente policía, Toma. gente de mierda, gente que no, gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que te ¿Cómo le va a Pepe Gatillo tanto tiempo? Che, leía, ¿viste? Dice el amigo, con la fuerza positiva, gato negro arriba, con la lengüita ahí haciendo dinero, decía el amigo. Ojalá que ande lindo el gatito negro, se va a sumar al telaraña también, vamos a ver, Es interesante el gatito para hacer unos pesitos, o unos dolaritos. Me parece que puede andar muy bien en las criptos, pero bueno, en estas plataformas las criptos te comen, ¿no? quieren mandar, Los spread. Escucha. gente que te escucha, gente que no, gente que te banca, Gente que no. gente que te invita a su casa a dormir, gente que te deja en la calle morir. Y vos. Bueno, vamos a ver si le regalamos. Angelito, ¿querés que te regale esa canción mientras? Yo estaba viendo a ver si sigue cayendo el amigo, ¿no? El par que analizamos recién, rapidito y le metimos ahí. Pero puede ser que un par de velitas más nos toque y después caiga, ¿no? O que ya haga piso. Y la idea es esta, ¿ven? Ustedes empiecen a entender las estructuras chiquitas. Es lo mismo que las grandes, pero son más rápidas. Donde acá lo que se puede llegar a ver es que quizás el precio ahora empieza a buscar, después de esta caída, una estructura alcista, ¿sí? Donde va a ser un retroceso que va a ser quizás un poquito más grande o a la altura de este nivel más o menos, para después empezar a buscar una consolidación que puede llegar a tirar hacia la choperita que está acá arriba. Entonces ya sería cambio de tendencia en esta pequeña temporalidad, ¿no? Si rompe este alto ya podríamos estar hablando de un pequeño cambio de tendencia en esta pequeña temporalidad de M1, ¿no? Ahora, si no llega a esta zona de acá, este alto, podemos estar hablando de, después del amigo ahí de fondo cantando, medio chanchito el amigo, podemos estar hablando de que va a seguir un poquito más la tendencia. Podríamos ver, obviamente en este caso, temporalidades de M15 como mínimo para ver hacia dónde se dirige el mercado. El secreto es ver que comience la vela de una hora o de M30 como en este caso, donde ahora el precio hizo una mechita, fíjense, ahí va, ¿la ven? ¿Ven de fondo un rectángulo ahí medio rojo oscuro? Esa es la vela de 30 que yo le puse de fondo. El que no lo tiene al indicador me avisa, yo se lo regalo, ¿sí? Ese que está de fondo para que lo puedan agregar. Ahí vamos viendo cómo se va formando. Miren cómo va por detrás. Bueno, ahí está. Para que me quedó History, ahí está, ahí va por detrás. Vamos a ver si sigue cayendo. Ya tenemos, yo creo que sería saludable que el precio suba. Igualmente si sube, quizás no nos toque la orden que va en positivo por detrás ya con ganancia, o quizás la toque. Si la toca, no pasa nada si vas a seguir operando. Si llegaste al porcentaje que buscaste diario, negro, anda a correr, anda a pegarte un baño, pasala lindo con la familia, anda a trabajar si trabajás, pero no sigas operándose, ¿eh? Ya está. Bien, seguimos. Fíjense en acá, si se queda la pelotita acá, esa pelotita la creé yo también, es otro indicador de un par de indicadores osciladores. Fíjense en esa, si el precio cierra ahora la vela por encima de esa pelotita, la pelotita queda fija. Si queda fija, me dice que hay una sobreventa interesante para que el precio venga a visitar este número verde. Vamos a ver qué pasa. Ven acá, no lo logró, ¿sí? Esto no repinta. Si queda fija la velita de un minuto por encima de la pelotita, seguramente la pelotita va a quedar fija, ¿sí? Por más que caiga después, ¿sí? No miente, ¿bien? No repinta, dirías, ¿eh? Así que bueno, vamos, tendría que ir para arriba un par de velitas y quizás pueda llegar a hacer lo que les decía hoy, ¿no? Del cambio de estructura, que muchos le llaman el choch, cuando va en dirección contraria a como venía, o el boss si sigue la tendencia. Y si no, le decís como le digo yo, rompimiento de alto o de bajo, ¿sí? Más saludable. Escucha. Yo
¿Se acuerdan de esto? Bien, a ver qué hora es. Estamos las 11, gente. Bueno, les regalo una canción y me voy con eso, ¿sí? Ya me voy. Para no hacerlo tan largo, seguramente en la semana vamos a estar de vuelta en vivo. Súmense, pregunten. Y ahí estamos, gente. A ver, les regalo una canción, a ver. Pero con video, para ustedes. Escucha. A ver. Qué lindo esto, qué lindo, por favor. A ver si conocen este grupito. Hay dos grupos que se mezclan, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien. A ver si me sale, ¿no? A ver si andan los programitas. Recuerden que la última vez que tuvimos se me cortó internet. Al cortarse internet, no sé qué pasó, que me dejó de andar todo lo que sean programitas que tienen que ver con el streaming. Tuve que, gracias a los backups que tenía, tratar de configurar algo. No me dio gana y recién ahora estoy armando algo de lo que tenía, ¿no? Mirá lo que es, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. A ver, escucha esto. Ahí vamos a buscar el videito. Si lo encontramos, dice el amigo. En este fin helado. En este fin. En plena noche, el hijo de tu enemigo. Bien, vamos, a ver. Escucha, ¿te gusta esto? será distinguido. Una noche de cristal que se hace añigo. No lo soñé. Tremendo, gente, me encanta, pero lo prometido al angelito. Vamos con el temita, a ver si lo podemos compartir acá un segundito. Escucha, ahí arranca, Para vos, angelito, escucha. Pero esto es tremendo, che. Bien, vamos. Ahí va, Pedazo de tema, una mezclita. Escucha, para vos, angelito. Para que saco mi cabecita. A ver, fuera, vamos. Ahí está. El tema que yo te había pedido. Hoy vas a tener un gran día, Pepe, Muchas gracias. Tremendo, Si esto no te levanta, vamos, levántese, buena onda para todo el mundo, que tengan un gran lunes, una gran semana y un hermoso 2025 cuando llegue, ¿no? Disfruten la vida, gente, escuchen, para ustedes, vamos.
Bien, gente, cada tanto les tiramos algún videito, ¿eh? De fondo, recuerden que tenemos un par de videos con música propia creada por mí, ¿eh? Busquen así esa foto de fondo, búsquenla. Hay 2 videos donde van a ver algunas técnicas operando de forma manual, algunos backtesting también, y de fondo la música creada por mí, ¿sí? Así que busquen video 1, video 2. Trading Planeta Pepe, música 1, música 2, búsquenlo, ¿eh? Bien, ahí vamos, seguimos, que queda un poquito más. Bien, ahí estamos. Bueno, ¿le gustó o no le gustó? A mí me gustó, a mí me gustó. Muy interesante, me gustó. Bueno, gente, ahí vamos. Mira, no me tocó todavía, a ver, para si me tocó o no me tocó. A ver, tenemos... ¿Qué me abrió otro orden más acá? AutoCAD, ¿qué tenemos? El euro libre en negativo, tenemos... Bueno, ahí están los bots, ahí siguen los amiguitos. ¿Qué tengo? Este es el Libra... Ah, Libra dólar también tengo. Ese es el conejo negro, que lo tengo por acá, a ver. El conejo negro me abrió una orden, mirá. Ahí lo tengo todavía, déjalo. Pensé que estaba apagado este. La idea hoy era probar acá los amiguitos, ¿sí? A ver si tenemos acá. Ahí, estos así, que ahí siguen. Mira, ahí me cerró otras órdenes, ¿las ven? Va cerrando órdenes, va abriendo. Este no tiene chucho. A medida que va ganando, va para el lado que va el precio, va a ir abriendo esas órdenes, ¿sí? Y ahí va, ¿sí? Va abriendo, va cerrando parciales. Fíjense cómo lo que era 0.08 está en 0.03. O si era 0.6 pasa a 0.3, 0.2, 0.1. Va restando parciales. Por eso el ejemplo que les di acá, ¿sí? De este en forma manual, algo distinto, ¿no? Obviamente porque lo estoy haciendo yo acá de forma manual, y la gestión es otra, pero tiene algo parecido. Fíjense que se hizo la consolidación, la velita que comenzó recién ya está por tocar el break-even, que ya no es break-even, es un stop con un flotante positivo. Si me saca ahí, ya me pagué este rango y los otros 3 pedacitos que me fui pagando. Después tenemos en verde ahí el telaraña, una en rojo, y bueno, veremos qué pasa. Gente, me voy. Nos estamos viendo en el próximo streaming. Si espero que les haya gustado. Hoy fue algo como para sumarnos. Estoy volviendo de vuelta a la cancha con esto. Espero que haya salido bien, que no se corte internet. Por ahora no se cortó, pero bueno, después de... Ya no es Forex esto, ¿no? Ni criptomoneda, es programación. Un poquito de programación, pero sobre todo las aplicaciones que uno tiene. Siempre un consejo, gente, fuera del trading: hagan backup, gente, háganme caso de todo, ¿sí? Yo siempre tengo backup. Lo que pasa es que los backups que tenía eran un poco viejitos. Siempre hay que actualizarlos, ¿vean? Porque cuando volvés a instalar todo de vuelta, muchas veces faltan algunos escenarios, algunas cositas, ¿sí? Y todavía no está bien, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos, gente. Ahí me cerró, mirá. Bueno, gente, me voy. Chau. Regalamos música. Angelito, a ver si estamos ahí. Grande Pepe Mila, un gustazo. Saludos. Muchas gracias para vos también, genio. Un abrazo gigante, gigante. A ver, y después venimos con el show del chiste también, ¿eh? Acuérdense que eso es fundamental. Me traje unos chistes, gente, no saben cómo, ¿no? Tremendo los chistes, graciosos como la última vez. Bien, me voy. ¿Con qué me voy acá? A ver, y nos vamos con este. Mira, escucha, vamos con este, escucha. Acá, a mano, el que sigue, va. Está. Chao, gente, me voy a llamar a Pepe Mila, ¿eh? Pepe Mila, venite un ratito, Pepe. Pepito, ¿estás ahí? Bueno, ahí viene el meme del planeta Pepe. Ahora sí, porque se peleaba el mismo, ¿viste? Gente, pásenla lindo. Espero que se sumen, por favor. Espero que realmente compartan el canal con amigos, con familiares, y que traigan Pepe, ¿sí? Háganme caso, ¿sí? Si quieren, obviamente, nadie los obliga, pero no estaría mal que lo compartan con otros. Recuerden que no hago publicidad, ¿sí? Sí, gente. Bien, abrazo, gente, nos vemos. Chau. Que tengan un gran día, ¿eh? Una ilusión. El tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Bien, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿bien? A ver,
Pepe Mila, hace cara de que estás en vivo operando, va para tu favor la orden y de golpe te va a tocar ¿no? una volatilidad muy alta que hace que el precio se dé vuelta y te toque el stop loss. ¿Cómo harías con un ojito, Pepe? Y estás así, ¿no? Ahí está, muy bonito, bien, ahí está. Bien, gente, nos vemos, chao, gran día para todos. Recordá, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Que nadie te diga sí que no podés, porque vos podés. Y si no llegás al objetivo, te pido por favor, si querés ser del planeta Pepe, lo tenés que intentar, ¿sí? Ya intentándolo, ya lo lograste, ¿sí? Así que acordate, vos podés. Chau. Recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades.